Bueno, chicas, bienvenidas. Qué chévere tenerlas aquí. Me encanta ver tantas mujeres. Siempre las mujeres son más receptivas a estos encuentros de sensibilización que los mismos chicos. Entonces, muy chévere tenerlas acá. Creo que ya todas me conocen, ya solamente tú eres como la única que creo que no ha venido y tú, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Daniela Gómez, para las chicas que no me conocen, que no han venido a las prácticas. Soy practicante de yoga ya hace 6 años y estoy compartiendo la práctica de yoga hace 2 años. Para mí como un camino de vida, como una filosofía de vida, como una manera de darle propósito a mi existencia y como una forma también de entregarme medicina para poder atravesar la vida con mayor sabiduría y con mayor templanza. Entonces, para mí la práctica de yoga en todos sus espectros es realmente una herramienta medicinal para el diario vivir y para la cotidianidad. Ya no me veo sin hacer yoga en ningún momento de mi vida. Entonces, si en algún momento este proyecto que estoy lanzando llegase a no florecer más, eso no me definiría. Me continuaría adelante con mi práctica independientemente de que esto funcione o no funcione, ¿no? Y eso lo hace una relación más real y más auténtica, porque no estoy compartiendo estos espacios para enriquecerme, ni para volverme la mejor maestra de yoga del mundo, ni para tener la verdad absoluta, sino realmente como una forma de compartir una medicina que a mí me ha ayudado a crecer, a trascender y que siento que el mundo entero merece poderla también tener dentro de su cotidianidad, así como cuando nos cepillamos los dientes, ¿no? Entonces, desde el momento uno en que me enfrenté por primera vez a la práctica de yoga en mi propio camino de integración y de sanación, supe que yo quería que esta medicina fuera entregada a muchas otras personas. Por eso también he procurado que mis prácticas sean accesibles, que muchos tipos de personas puedan acceder a ella, no solamente gente con el privilegio y con el dinero. Lo que hacemos acá realmente podría valer muchísimo más, 60.000, 100.000 pesos por persona, pero yo cobro un valor, realmente una retribución muy sencilla, muy accesible para todo el mundo, ¿no? Y uno podría pensar que quizás yo no estoy valorando mi trabajo o lo que estoy haciendo, porque es demasiado barato y está muy por debajo de lo que cobran en cualquier otra parte, pero para mí es todo lo contrario, porque mi objetivo como no es enriquecerme, yo he terminado en este camino de compartir la práctica por un llamado profundo de mí misma hacia el mundo. Pues para mí ese valor eh, es mucho más importante que lo que económicamente me retribuya, y sí necesito que me retribuya económicamente para yo poder compartir y seguir compartiendo esto que disfruto. Pero si hago que la práctica sea inaccesible, pues entonces mi objetivo y el objetivo del yoga pues tampoco se va a cumplir, ¿no? Que es generar una masa crítica todavía mucho más grande para que las personas puedan discernir y de alguna forma liberarse del yugo de la esclavitud que nos ha propuesto el sistema, ¿no? Que nos ha separado constantemente de nuestra naturaleza. Y basada en ese llamado y en esa profunda relación que yo he hecho con el yoga, es que nace Silvestre, un jardín en la conciencia. Silvestre nació hace mucho rato, no nació, empezó a gestarse dentro de mí desde el 2021, cuando me fui a vivir al Pacífico colombiano, en Bahía Málaga, en búsqueda de mí misma porque me había perdido totalmente de mí. Estaba en depresión, estaba desconectada de la vida, sentía una profunda separación de la vida. Ya había llegado el yoga a mi vida hacía un año atrás cuando empecé ese proceso de, como le llamamos en el mundo de la espiritualidad, la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es ese momento en el que pasamos por una crisis demasiado fuerte, en la que sentimos que todo es oscuro y que por más que hagamos lo que hagamos, nada florece y nada crece y nada se sostiene. Y hay mucho dolor y hay mucha tristeza y experimentamos emociones que son pues difíciles,
que no son de calma y que no son de tranquilidad, en donde no nos sentimos en coherencia con nosotras, con nosotros, donde sentimos un constante vacío. Y cuando suceden esas cosas, pues muchas personas no encuentran salvavidas, no encuentran formas de salvarse a sí mismas y terminan en suicidio o terminan en procesos muy grandes de alcohol o de drogas, ¿sí? Porque, porque hay un momento de ruptura en el que nos desconectamos de lo esencial, de lo divino, y nos enfocamos en lo que es meramente mental, y la mente está condicionada por un sistema y por una cultura que nos obliga, que nos programa, que nos organiza a que llevemos una vida como esa estructura exacta la pide, encerrándonos entre la materia, encerrándonos en el cemento, en los techos, en cuatro paredes donde no podemos ver más allá, ¿no? Nos limita las posibilidades y todo el tiempo nos está diciendo, tú puedes ser esto y no puedes ser nada más. Y esta es la estructura en la que está basada el mundo, en el que está basado el sistema, y sobre esto tienes que condicionarte. Y si tú te sales un poquito de eso, entonces tú mereces ir a la hoguera, mereces morir, mereces no estar acá, mereces no ser parte del mundo, mereces no ser abrazado por tu tribu, estás solo, viniste sola y te vas a morir solo y ya está. Y dedícate a producir plata porque eso es lo que el sistema necesita, ¿no? Entonces, cuando estamos condicionados por esa estructura sistémica, cultural, y nuestros padres nos crían bajo ese mismo sistema, nuestra mente crece condicionada, crece con unas formas de ver el mundo, con unas maneras de pensar, y de ahí es muy difícil salirse. Pero entonces existe dentro de nosotros otros llamados profundos, que son unos llamados salvajes, que se sienten en las tripas, que son los que generan esa contracción en donde empiezas a sentir esa crisis, donde dices, yo siento que yo no estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Y yo creo que en ese camino no estamos todos, ¿no? Todo el tiempo, hola, buen día, bienvenida, sigue. Todos nos sentimos que no estamos haciendo o viviendo la vida que queremos vivir. En relaciones de trabajo, de pareja, de familia, de amigos, en círculos sociales donde no nos sentimos, ¿trajiste algo para poner en el suelo? Ah, bueno. Donde no nos sentimos identificadas o identificados. Y ese llamado empieza a sentirse como aquí, en la boca del estómago, como si todo el tiempo hubiera vacío, como si hubiera una gastritis constante en la boca del estómago y una necesidad absoluta y total de mandar todo a la mierda, porque no soportamos nuestra cotidianidad, porque no estamos en coherencia con lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a ese momento, como no podemos ver más allá, no tenemos más herramientas que nos permitan ver la vida de otra forma, entonces la crisis se hace cada vez más grande, la desconexión se hace cada vez más grande, la frustración, la rabia, la ira, el dolor, la depresión se hacen cada vez más grandes, ¿cierto? Pero esa crisis realmente lo que viene es a mostrarnos que existen otras oportunidades, otras posibilidades para nosotros y para nuestra vida, y que nosotros podemos encontrarlas, buscarlas, ¿sí? Y en ese momento es que yo tomo la decisión de soltar todo lo que había construido en esos años de mi vida, de construirme, a dejar a un lado todo eso, a olvidarme del dinero e irme a vivir como voluntaria al Pacífico. Y cuando tú te vas a hacer un servicio a la humanidad y te desconectas en medio de la naturaleza, del sistema y cómo el sistema funciona, empiezas a encontrar en ti grandes tesoros. Esas crisis, ese dolor, esa depresión, esa tristeza son tesoros. No se encuentran los tesoros del alma en la luz, se encuentran en la oscuridad. Se encuentran en esos momentos difíciles, se encuentran en esos momentos retadores, se encuentran en esa sensación de separación. Ahí se encuentran los tesoros que nosotros llevamos por dentro. Y en la sombra, pues en la sombra habita todos los condicionamientos mentales de la construcción social del sistema, que está desde donde está construido nuestro ego, ¿no?
Nuestro ego es una construcción basada en la forma en la que la familia nos crió, el entorno nos crió, los lugares que estudiamos, los miedos que nos implantó la mamá desde que nos puso en el vientre, la información genética del padre y de la madre desde antes de que nosotros existiéramos, la información genética que viene desde todos nuestros antepasados. Desde ahí, desde esa información, empieza a construirse el ego, ¿sí? Y el ego es un montón de máscaras. Por ejemplo, yo acá estoy utilizando una máscara de mi ego, de mi identidad, que es la máscara de la profesora de yoga, de la maestra de yoga, de la practicante de yoga iluminada que viene y comparte una información y está en un espacio divino, hermoso, sanador. Esto es una máscara de mi ego, ¿sí? Pero también tengo la máscara de mi ego de la persona herida, de la niña que se siente desconectada, de la niña que se siente rechazada, de la niña que no se siente amada y que no se siente elegida. Y esa máscara de ese ego es como torcida, es como así, como deforme, y es muy impulsiva. Y así vamos a encontrar muchas máscaras de nosotras mismas y de nosotros mismos que son vitales para poder sostenernos en el sistema. El ego no es el enemigo, es información que debemos integrar a la completud del ser que somos, ¿sí? Entonces el ego realmente viene a ser como como ese compostaje, ¿sí? El compostaje recibe todos los residuos orgánicos de lo que en la sociedad diría es basura, ¿no? Es basura, no sirve, no funciona, ¿sí? Pero si tú vas y llevas eso a un compostaje, eso se vuelve tierra fértil, se vuelve tesoro, se vuelve semilla, se convierte en más, en naturaleza, en árboles, se convierte en flores, se convierte en alimento para los gusanos, ¿sí? Exactamente lo mismo es el ego para nosotros, puede ser alimento. Y si fortalecemos e integramos ese ego y lo conocemos, conocemos nuestras heridas, conocemos nuestras fallas, conocemos nuestros condicionamientos, conocemos lo que nos limita, vamos a poder hacer en nuestra propia vida un ecosistema y un compostaje lleno de oportunidades, ¿sí? Entonces, los celos, la rabia, la ira y la desconexión la transformas en medicina para entregártela a ti misma, a ti mismo y entregársela al mundo. Y eso básicamente es el yoga, ¿sí? En esta segunda edición del Laboratorio de Cuerpos Sutiles que estamos haciendo, que empieza hoy con ustedes, yo quiero compartir con ustedes las bases teóricas prácticas con las que el yoga se construye y la forma en la que el yoga nos muestra cómo estamos condicionados y cómo podemos liberarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan yoga, no hagan yoga no sabiendo por qué están haciendo yoga, ¿sí? Que es lo que regularmente sucede. Vamos a una práctica de yoga porque el doctor dijo que tan chévere, que tan bueno, que porque en internet y en Instagram todo el mundo sale haciendo yoga, que porque yo vi que por allá una estaba estirando la pata y entonces yo quiero hacer eso, ¿sí? Esas son cosas muy básicas del ego. Observa, recibe y entonces dice, entonces yo quiero, ¿sí? Pero mi intención real con con esta nueva temporada, que serán 4 clases, es que ustedes realmente se alineen con la información profunda, milenaria y ancestral que tiene el yoga, para que cuando se enfrenten a una postura, cuando se enfrenten a la incomodidad que el yoga propone, ustedes tengan conciencia de por qué están haciendo lo que están haciendo. Y no que lo hagan porque la profe dijo, porque el tal cita dijo, porque mi prima, porque mi amigo, porque mi amiga, sino que ustedes puedan discernir masa crítica. Eso es lo que queremos llevar a través del yoga. Entonces yo me voy por el Pacífico y empiezo a encontrar en el Pacífico que la sanación está es en el regreso a la conciencia de que somos parte de la naturaleza y parte de la tierra. No somos seres ajenos a nada de lo que la naturaleza es y construye. Y esa es la primera división que hace el sistema para que nosotros nos sintamos superiores al resto de las cosas que nos rodean. Y entonces ya nos dé asco pisar el suelo con tierra y le tengamos miedo a una mariposa y nos dé fastidio un gusano y le tengamos terror al mar y no miremos para el cielo, ni las lunas, ni las estrellas.
y estemos condicionados solo por la materia, porque no podemos ver más allá, ¿sí? Todo es espiritual, todo. No hay nada que no lo sea. Nosotros nos condicionamos a través de la razón. Una mente cuadriculada y demasiado racional es una mente que no se permite ver nuevas posibilidades y que cree que la magia es cosa de gente loca, que está más loca que una cabra hippie que fuma marihuana. Pero la magia la vivimos todo el tiempo a través de nuestra capacidad de crear la vida y el mundo que queremos, ¿sí? Cuando yo me entero de que la naturaleza es el lugar de sanación del ser humano y que sintiéndonos parte del mundo es que yo me sano, parte del ecosistema natural, parte de la naturaleza, del agua, de la tierra, de los elementos. Entonces yo empiezo a superar mi depresión, mi tristeza, mi ansiedad y empiezo a encontrarle otra vez un sentido a la vida. Y en esa exploración de andar a pie limpio, de tener los pies mugrosos, de bañarme al lado, de no tener duchas, de no tener energía, de no tener nevera, de no tener todas las comodidades, es que yo empiezo a entender que la vida silvestre es la naturaleza salvaje a la que debemos regresar los seres humanos. Y ese es un llamado yógico de la filosofía y del sistema yógico. Y en ese caminar por la selva me llega la palabra silvestre y digo, no sé en qué lugar la voy a poner, no sé en dónde la voy a poner, pero en algún momento va a llegar. Y eso sucedió en el 2021. O sea que son 5 años de gestar en mi ser este proyecto de vida. Y luego de pasar y atravesar y seguir atravesando esa noche oscura del alma, entonces me voy a vivir a un ashram el año pasado, que es un templo yógico, donde profundizo más acerca del yoga, encuentro más información, abro y expando mi mente y confirmo que este es el camino que yo quiero seguir y que esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, lo que me quede de vida. Pero no solo yoga, sino todo lo que signifique sensibilizarme conmigo misma para poder sensibilizarme con el mundo. Entonces, aquí en Silvestre no hacemos yoga, aquí hacemos prácticas de sensibilización, donde el yoga es la herramienta principal, pero como esa herramienta voy a traer muchas más de todas las demás que yo siga explorando. Que yo acá comparto lo que yo aprendo, lo que yo utilizo para mí, lo que yo siembro en mi ecosistema. Por eso, en este laboratorio, yo no voy a hablarles solo de lo que hablan los textos sagrados yógicos y lo que dicen en todas partes sobre el yoga, sino cómo yo he integrado a través de la información y de la experiencia el yoga a mi vida. Y nace Silvestre parada de cabeza sobre esa pared de allá. Y entonces digo, fue pucha, estoy en el lugar indicado, estoy en un jardín, el jardín de la conciencia. Y luego digo, no, pero le falta una palabra, le falta el nombre. Y me acordé que tenía el nombre guardado hacía 5 años y entonces ahí nace Silvestre en noviembre del año pasado. Silvestre, un jardín en la conciencia. Entonces, con esta introducción, ¿cuántos de aquí practican yoga o se han encontrado con la práctica de yoga con fuerza? ¿Y cuál es la perspectiva o la percepción que tienen sobre el yoga? ¿Qué es lo que han visto, creen del yoga? Cualquiera puede responder, haya hecho o no haya hecho yoga. Introspección. Sí, yo con yo, exactamente. Muy lindo, sí, así es. ¿Alguien más? Con el tiempo he como que cambiado mi mirada acerca del yoga. Inicialmente era eso que decía, se ve bonito. No, no es para nada fácil, no es para nada cómodo, ¿sí? Eh, pero me ayuda un montón a desconectarme en ese momento cierto, de cierta cotidianidad y ser más consciente de cómo respiro, ser más consciente de cómo me muevo, ser más consciente de por qué me hace sentir incómodas ciertas posturas. Entonces, roto un poco con esa idea inicial de cuando comencé el yoga.
aunque pues no soy la más experta, he participado en muy pocos espacios, pero sí poco se ha transformado Ese concepto, súper bien. ¿Alguien más? En mi caso, digamos que a aprender a descargarme toda esa carga, por decirlo así, que me viene presentando laboralmente, energética. Entonces me permite primero descargarme para ya sentirme un poco más consciente de mi presente y a la vez esto hace que pueda focalizar o enfocar esa energía hacia lo que verdaderamente quiero. Entonces me permite canalizar y de esa manera siento que puedo fluir más hacia mi ser. Me permite mi yo. Excelente, me encanta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Miren, tenemos una visita, una mariposa. Bueno, pues sí, todo lo que dijeron es así. Así es, eso es yoga. Es abstraer los sentidos, llevarlos hacia mí, hacerme más consciente de mi existencia en el mundo y también yo le añadiría aprender a tener y cultivar una relación de amor, de suavidad y de dulzura conmigo misma y conmigo mismo. ¿Para qué? Para que yo pueda relacionarme con más amor, con más ternura, con más suavidad hacia el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita, la naturaleza lo necesita, la humanidad lo necesita, ¿sí? Pero yo no puedo ofrecerle eso al mundo si yo no lo cultivo dentro de mí, si yo no lo conozco, si yo crecí en un ecosistema de violencia, en una cultura, en un espacio, en un barrio, donde veo violencia, donde veo pobreza, donde veo escasez, si a mí nadie me ha enseñado otras cosas, porque mi condición sociocultural no me lo permite, y ahí se construye el ego bajo esa condición sociocultural en la que nosotros crecemos, yo no voy a poder relacionarme con el mundo de una manera amorosa. Y cuando lo vaya a intentar, porque en cada familia nace alguien, una oveja negra o una oveja arcoíris o una oveja que quiere llevar la contraria al sistema en el que nace, lo aplastan, lo condicionan, le dicen no puedes, no debes, no es cierto, eso no existe. Y entonces esa persona, si no tiene la fuerza suficiente para poder atravesar esos condicionamientos sociales, va a continuar el círculo de violencia y de maltrato, que es en el que estamos, ¿sí? La avaricia en la que estamos, las ganas de agarrarlo todo, de consumirlo todo, de no ver vida en ninguna parte, sino objeto de deseo, objeto de satisfacción del placer inmediato. Dinero ya, plata ya, todo ya, carros, motos, aviones, todo lo que me aleje de mi naturaleza para contribuir a una depredación y nos depredamos los unos a los otros, ¿sí? Entonces el yoga es eso que queremos traer hacia nosotros mismos, esa sensibilización que queremos traer hacia nosotras mismas y hacia nosotros mismos para ir creando un mundo más amoroso, ¿sí? Otra realidad del mundo. Y va a ser difícil, porque la oscuridad es inmensa, la sombra es pesada, ¿sí? Y la luz solamente puede ir entrando mientras yo le vaya abriendo huequitos, ¿sí? Ahora, el exceso de luz encandelilla, vean, el exceso de luz genera calor, genera otras cosas, ¿no? Entonces queremos integrar esa sombra con esa luz y aprender a encontrar esos grises, esos matices, esos movimientos, esas fluctuaciones y no pelearme y no odiar porque es que porque no estoy todo el tiempo en la luz, porque es imposible. Porque si vas a estar todo el tiempo en la luz, muérete, ¿sí? Transfórmate en el universo, suelta la carne. Pero mientras estemos en la carne, tenemos que aprender o no tenemos, nadie tiene nada, pero podríamos aprender a oscilar entre esa luz y entre esa sombra que también habita dentro de nosotros, que es ese ego, ¿sí? Entonces, aquí dice algo muy lindo en uno de los libros de yoga que traigo, que dice, ¿cómo se puede lograr la paz en el mundo según la filosofía del yoga? Alrededor de alguien que está establecido en la no violencia, en ahimsa, se acaban los conflictos.
En la filosofía del yoga se dice que esta es la respuesta a la pregunta ¿qué puedo hacer yo por la paz del mundo? El factor principal para alcanzar la paz no es el sistema de gobierno o la política que se tenga, sino que cada persona sienta paz en su interior. La paz no existe en las constituciones ni se puede negociar. No se puede afirmar en un papel. Se siembra en el corazón y se multiplica en los demás. Por lo tanto, solo se logra cuando exista, como la llaman los científicos, una masa crítica de individuos que haya alcanzado un estado de paz interior. Si esta no existe en todos los miembros de la sociedad, podrá haber paz exterior, no podrá haber paz exterior. Por esto decía Confucio, para que haya paz en el mundo, las naciones tienen que estar en paz. Y para que esto ocurra, las ciudades tienen que estar en paz. Para que las ciudades estén en paz, las familias tienen que hallarse en paz. Y para esto, los individuos de las familias deben tener paz interior. Entonces, la práctica de yoga realmente es un cultivo de relación conmigo mismo. Por eso generalmente, o por eso empezó como un cultivo de práctica personal. Cada persona en su casa, cada persona en su sadhana, en su práctica espiritual. Esto de hacernos en grupo fue comenzando poco a poco, ¿sí? Pero la práctica es para que ustedes la lleven a su casa y la practiquen con ustedes, ¿sí? Entonces, por eso en este curso se van a llevar unos elementos para que ustedes lo hagan en su casa, para que no dependan de una persona. Si lo que quieren y si lo que sienten es que este llamado resuena con ustedes. ¿Listo? Entonces yo tengo por acá una información que creo que ya la dije toda en el discurso, pero faltan algunos detalles y luego nos vamos a ir, después de esto nos vamos a ir a la práctica. ¿Listo? Hoy no vamos a tener una práctica fuerte ni dura, ni una práctica en donde los voy a poner a hacer las posturas más impresionantes del mundo. No. Hoy lo que quiero es que ustedes se sientan como derritiéndose en ustedes mismos y en ustedes mismos. Que se sientan parte del mundo, pero en total relajación, ¿sí? No sobreesforzándose, porque ya nos sobreesforzamos mucho, ¿no? Sino lo más suave, relajado y sencillo posible. ¿Listo? Entonces tenemos que el yoga es el arte de acercarnos más a nosotros mismos. El yoga es un estado de conciencia, un tratado de paz, un cese al fuego, a la violencia en contra de la vida misma. En yoga queremos entrar a lo más profundo de nuestro ser para aprender a hacer las paces con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. En sí mismo la palabra yoga en sánscrito significa unión. Eso significa yoga. La palabra significa entrelazar, ligar, atar, conectar, unir, que viene, esas definiciones vienen del sánscrito yug, que significa unir, entrelazar, y la palabra yoga se construye bajo esa construcción. Es acercarnos más, relacionarnos más, entrelazarnos más, relacionarnos más. El yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones mentales. Entonces aquí el yoga nos propone o nos dice que el ser humano tiene 5 capas de conciencia, como si fuera una cebolla, ¿sí? Entonces la primera capa de conciencia que nos encontremos es la capa del cuerpo físico. Todo lo que yo toco, todo lo que yo siento, toda la materia. Es una de las primeras capas de conciencia. Luego sigue la segunda capa, que es la energía vital, el prana, el sistema energético, ¿sí? Eso que cuando vemos y decimos, uy, yo le sentí la energía a esa persona, la energía vital, el alma, el ser, por de alguna manera, está en ese prana, está en esa energía, está en esa segunda capa. Luego tenemos la tercera capa, que es la capa mental y la capa emocional, que es la forma en la que nosotros percibimos e interpretamos el mundo, ¿sí? Cuando decimos yo pienso, ese yo pienso está construido por un sistema y por un ecosistema y yo estoy pensando, ¿sí? La capa mental, la más burda de todas las capas y la más dura de atravesar, porque es la que me separa, es la que piensa y sobrepiensa y piensa y sobrepiensa y la que me dice tú no sirves, tú sí sirves, esto funciona, esto no funciona, es la más cruel, ¿sí? Esa es la más dura de atravesar. La cuarta capa, que es la capa del intelecto, donde habita el conocimiento,
que es lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Y la quinta capa, que es la capa del cuerpo sutil, que es la capa del cuerpo espiritual, lo que nos conecta con el todo. Entonces, en yoga lo que queremos es unificar esas 5 capas, atravesar esas capas, no quitarlas, no borrarlas, no ignorarlas, atravesarlas, a través de diferentes sistemas que el yoga nos propone. Hay una tradición que es la tradición del ashram en la que yo estuve, que digamos que es como la iniciadora de la práctica del yoga en el mundo y en la India, que se llama la tradición Shivananda, que viene de una ciudad o de un pueblo indio que se llama Rishikesh. En esta tradición, que está basada en el Hatha Yoga es la raíz del yoga, de todos los yogas demás, todos los yogas que vemos, la profunda, la más profunda o la principal viene del Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga se genera a través de la Kundalini Yoga o del Tantra Yoga, ¿sí? Que es aprender a reconocer mi energía vital y mi energía creadora a través de movimiento, respiración, y eso transforma mi relación con la sexualidad, ¿sí? Con las relaciones, con el mundo. Entonces el yoga nos propone 4 caminos para nosotros atravesar esas 4 capas y unirnos con nuestro ser esencial. Y nos dice que tenemos el karma yoga, que es el servicio desinteresado, que es un poco lo que yo hice cuando me fui para el Pacífico y lo que hice cuando me fui a vivir al ashram 3 meses el año pasado, que es colocar mi potencial humano al servicio de, no esperando, es una siembra, una siembra. Lo que estoy haciendo en este momento, que es estar al servicio de la humanidad, ¿sí? Y siembro una información en ustedes. En el Karma Yoga es, me voy a trabajar a un templo, me voy a trabajar con una fundación, me voy a hacer una labor social. En el cristianismo, en el catolicismo, es las monjas están haciendo Karma Yoga, las personas que dan el diezmo están haciendo Karma Yoga, ¿sí? Eso es Karma Yoga, cuando yo me pongo al servicio de, sin esperar nada a cambio. Ahí atravesamos una capa que es la capa de la mente, que es la que está más condicionada, que es la capa del ego, que dice, no, si yo no recibo, yo no doy. Ah, no, 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 yo no voy a estar al servicio de nadie gratis, oiga, no. ¿Dónde está el ego? El Karma Yoga atraviesa la capa del ego, la capa de la humildad. ¿Listo? Eso es muy lindo, es muy rico, es muy enriquecedor, pero es muy doloroso. Luego sigue el Bhakti Yoga, que es la práctica del amor incondicional. En el Bhakti Yoga es lo que vemos como los mantras, los cantos, las oraciones. Cuando una persona va a la iglesia, cuando es convocada a la iglesia a hablar sobre la divinidad, a hablar sobre los textos sagrados, a experimentar ese amor incondicional a través de los actos de devoción. Un acto de devoción puede ser un pagamento, como lo hacen los indígenas, ¿sí? Es como yo me relaciono con esas otras frecuencias, con esas otras dimensiones de la existencia que están en el plano no material, pero como yo también me entrego amor y devoción en mis propios actos, hacia mí misma y hacia mi propia existencia. Eso es el Bhakti Yoga. Luego tenemos el Raya Yoga, que es el yoga de la meditación, donde abstraemos las sensaciones, abstraemos los pensamientos, los llevamos hacia adentro y nos llevamos hacia la meditación constante, un estado de presencia plena, ¿sí? Y eso se hace pues a través de las prácticas de meditación. Y tenemos por cuarto el Ñaña Yoga, que es el yoga de la sabiduría. Entonces en los templos yógicos encontramos estos 4 caminos. Y los maestros nos dicen que podemos experimentar cualquiera de estos 4 caminos, pero que lo ideal sería que los integremos los 4 en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá integramos los 4 caminos. Yo podría dedicarme a decirle a ustedes, hagamos posturas, pero ¿dónde está el resto? ¿Sí? ¿Dónde está toda la demás profundidad del yoga? Entonces vemos que el yoga no es solamente las posturas, es un camino, pero no es el yoga completamente. Y luego nos ofrece 5 peldaños para alcanzar
esa relación conmigo mismo o conmigo misma, que se llaman yamas y niyamas, que los construye Patanjali en sus tratados de Yoga Sutras, que es uno de los maestros. Entonces, aquí es donde entra cómo puedo entonces yo hacer para traer paz a mi vida y tener paz hacia afuera. Entonces nos dice que tenemos 5 caminos que podemos seguir. 1, las asanas, que es la relación con el cuerpo, que es lo que vemos en redes sociales. La chica que levanta el pie, Daniela, que hace esto, ay, mira ella cómo se para de cabeza, ay, mira cómo se para de hombros, ay, mira cómo levanta, ay, mira, eso se llama asana. Asana significa asiento del alma. Hacemos posturas para liberar el cuerpo de tensiones, para atraer la mente al momento presente, para abstraer mis sentidos y llevarlos hacia adentro, para conocer mi cuerpo. Y el primer vehículo que nos lleva a la liberación es el cuerpo. Por eso nos tenemos que relacionar con el cuerpo. A través del baile, a través del deporte. Bueno, el deporte no, porque el deporte te ayuda, pero el deporte pues es un show, ¿no? Donde yo voy, compito y compito con otras personas y alimento mi ego para que todo el mundo crea que yo soy el más grande, ¿sí? Entonces ahí nos desconectamos, ahí hay una distorsión. No, prácticas de relación con mi cuerpo. Y ahí entra el yoga como con el yoga asanas. Luego viene el pranayama, que es la conciencia de la respiración. Cómo aprendo yo a respirar y cómo yo dejo que ese prana, esa energía vital, esa esencia que me construye, bascule por todo mi cuerpo, por todo mi ser y por toda mi conciencia. Y ahí encontramos diferentes elementos de pranayamas, que son ejercicios de respiración consciente, donde retenemos el aire, retenemos el vacío, inhalamos a una cantidad de tiempo, exhalamos a otra cantidad de tiempo. Tenemos diferentes mudras para generar esas respiraciones. Hay muchas alternativas con las que podemos trabajar el pranayama, dependiendo de lo que queramos también activar en nosotros mismos. Es la conciencia de la respiración y es vital para el asana yoga. Aprender a respirar es vital. No es ni siquiera la fuerza del cuerpo. La fuerza del cuerpo es una parte, la flexibilidad es una parte, pero la fuerza y la flexibilidad están en la respiración. Si yo exhalo, me flexibilizo. Si yo inhalo, retengo conscientemente, puedo generar un movimiento. Y si exhalo, puedo descansar en ese movimiento, ¿sí? Bueno, luego sigue el Shavasana, que es la relajación profunda y la abstracción. ¿Qué es lo que hacemos al final de la clase? Acostarnos con la boca arriba y dejar que el cuerpo se relaje completamente. ¿Para qué? Para que haya una abstracción de los sentidos y una integración de lo que aprendimos durante el movimiento. Y el cuerpo termine de liberar esas tensiones que tiene acumuladas. El cuerpo es un ecosistema vivo y es una mente, es una conciencia. Todo lo sabe el cuerpo. ¿Tú quieres conectar con la intuición? Escucha el cuerpo. Donde el cuerpo no se sienta cómodo, donde el cuerpo sienta vitalidad y bienestar, ahí hay información, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo está en relajación, me permite conectarme más fácilmente con mi ser interior y con mi intuición. Y me permite tomar decisiones más sabias, más conscientes. Me permite, aunque me duela la decisión, aunque me incomode, aunque me moleste, ¿sí? Entonces, uno de los peldaños esenciales es entrar en relajación. Sacarle el cuerpo esas tensiones y entrar en relajación. El cuarto es el dharana, que es la meditación o la relación con la mente y con uno mismo. En meditación no queremos dejar la mente en blanco. Eso no es verdad, eso no va a pasar, ¿sí? Queremos es simplemente que la mente se concentre hacia un punto y que no nos dispersemos hasta que llegue un punto en el que estemos tan presentes que la mente aparentemente está en silencio, ¿sí? Y por último tenemos el samadhi, que ya es la relación con el todo, ¿ya? Ya es la iluminación. Y a veces creemos que la iluminación es una meta que llega solamente en un momento, como los maestros que se sentaban en los Himalayas y en los templos, y ahí encontraban la iluminación.
pero la iluminación sucede a cada instante de nuestra vida. Cuando yo caigo en cuenta de algo, cuando yo me doy cuenta de algo, cuando llega alguien y me dice una palabra, una situación y algo hace clic en mí que hace que yo me expanda, cuando me conecto con mis emociones y en esa conexión con mis emociones hay una expansión, aquí estamos en una iluminación. Cada una de ustedes está recibiendo unos estímulos que les ilumina y que les amplía su conciencia, ¿sí? Esa es el samadhi, esa es el peldaño final al que queremos llegar a través de todas estas herramientas que el yoga nos propone. Y por último, el yoga nos propone un tratado, que es el que quiero que para mí es como uno de los más importantes, que es el tratado de Ahimsa, el tratado de la no violencia. No violencia hacia mi cuerpo, no violencia hacia el cuerpo de los demás, no violencia hacia la naturaleza, no violencia, ni en palabra, ni en acción, ni en pensamiento, ¿sí? Entonces aquí es donde les digo, cuando sientan que una postura no la pueden hacer, que no pueden llegar a ella, devuélvanse. Busquen otro camino, pero que no sea el camino de la violencia. Si se van a esforzar, háganlo con conciencia de lo que quieren manifestar en su cuerpo, de ese otro estado de iluminación al que quieren llegar, con conciencia. Pero no porque yo vi que la profesora, que porque yo vi que la vecina, que no. Abstraigan los sentidos, llévenlos a ustedes. No puedo hacer esta postura. Me pongo un cojín, me devuelvo, busco otra forma de relacionarme conmigo misma, conmigo mismo. ¿Listas? ¿Listos? No violencia. Cuando nos veamos hablando mal de una persona, pensando mal de una persona, ahí está ese tratado. No violencia. Y no es que diga yo que entonces nunca vamos a sentir incomodidad y no me va a molestar nada y entonces yo voy a permitir que todo el mundo pase por encima de mí. No nos vayamos a los extremos. Es no violencia. Estoy pensando cosas negativas sobre mí, me estoy hablando mal, no, necesito cambiar la narrativa. ¿En dónde encuentro yo que soy una persona valiosa? ¿Cómo puedo seguir alimentando la narrativa de que soy una persona valiosa? ¿Y qué voy a hacer todos los días de mi vida para alimentar esa narrativa? Y que yo no necesite todo el tiempo que me lo digan afuera, ¿sí? Sino que yo lo pueda nutrir dentro de mí. Y así entonces voy a encontrar que el otro es valioso y las otras personas son valiosas, aunque sean una mierda. Porque sí, estamos distorsionados. Vamos a encontrar esa mierda. Pero es parte de estar aquí ahora y de experimentar esa información.